Hola, Ay, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos vean. Nosotros estamos aquí para hacer un ejercicio filosófico. Estamos dos equipos para realizar un debate entre nosotras y nosotros mismos. Y voy a presentar al primer equipo y a sus integrantes. En el primer equipo se encuentra el compañero Fernán Cetina, Edgar Cetina, Paola Vaz, Alberto Pacheco y su servidora Aleida Padrón. Para el segundo equipo también vemos que está Ricardo Grimaldo, Sara Díaz, Valente Saavedra, Andrea Ceballos y Manuel Valentino. Nosotros y nosotras seguiremos como parte de este ejercicio con la exposición de palabras filosóficas que cada equipo considera importante para el desarrollo de esta actividad. Bien, pasando al siguiente punto, vamos a ver a quién le gustaría abrir con esta actividad. Adelante, Edgar, tienes la palabra. Bueno, si se me escucha bien, entonces todo perfecto. Si no, me pueden decir. sí, se escucha Entonces, perfecto. perfecto. Entonces, yo primero daré la definición de lo que es religión. Según la RAE, la religión es el conjunto de creencias acerca de la divinidad, hacia ella, normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales. Entonces, mis argumentaciones vendrían siendo una para la religión y una un poco más general con respecto a nuestros conceptos, que vendría siendo ciencia, religión, inteligencia emocional y realidad. Entonces, con respecto a religión, yo podría decir que, como bien lo dice la definición, nos brinda ciertas conductas morales con las que uno puede vivir en sociedad. Desde hace muchísimos años, la religión, bueno, ha sido pilar de la sociedad y ha sido fuente principal de el desarrollo de la misma. Y gracias a los valores que con esta se implementan, es que unos pueden vivir con una vida pacífica más que nada. Por ejemplo, se tiene el no matar, que muchas religiones lo comparten y es algo esencial para vivir en sociedad. Y para no alargarme, paso a la general, donde, diciendo un poco de cada uno, la ciencia nos ayuda a mejorar, tanto como sociedad, por todas las creaciones que se hacen, como también nos ayuda a la salud, ¿no? Por ejemplo, la calidad de vida. La religión nos guía con conductas sociales. La inteligencia emocional lo que hace es sentirnos bien, poder fluir con nosotros mismos sin temor, sin necesidad de nada, sentirnos a gustos. Y la realidad es cómo nosotros podemos interpretar todo. Entonces sería cómo nosotros tenemos la percepción de la vida y lo que nos guía al fin y al cabo. Y sería todo de mi parte de momento. Ok, ahora vamos a escuchar a Fernán, que según aquí el cronograma, él alzó la mano. Adelante, Fernán. Hola, ¿qué tal? Pues yo les voy a compartir acerca del concepto de inteligencia emocional, que es uno de los 4 que hemos decidido. Entonces, de forma breve, la definición es: la inteligencia emocional se refiere a las capacidades, habilidades psicológicas que implican un sentimiento de entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Y hay una connotación importante de esto, y es que esta gestión de nuestras emociones nos permite lograr cosas. Y justamente aquí es donde yo considero importantísima la definición para hacernos conciencia de cómo es que se instrumentalizan nuestras emociones o nuestros cambios químicos a nivel cerebral para que nosotros podamos ser un medio de producción hacia ya sea las corporaciones, hacia las escuelas, o seamos una persona que le resulte eficiente al sistema, donde no le importe realmente cómo nosotros nos estamos sintiendo, cómo nuestro manejo de las emociones, sino que, y de acuerdo con la definición, es para lograr algo, como si no fuesen un fin en sí mismo. Entonces yo creo que la inteligencia emocional actualmente es más bien una herramienta de trabajo, más que una forma de verdaderamente nosotros hacer paz con el hecho de que seamos seres supuestamente racionales. Y ya para justificar un poco acerca del pack de nuestras 4 palabras, le voy a dar un punto importante a la ciencia. Yo creo que con el progreso en el ámbito de la agricultura, del ganado, de la creación de nuevos tejidos, podríamos mejorar la calidad de vida de todas las personas y alargando un poco nuestro tiempo de vida acá, pues podríamos empezar a plantear soluciones para problemas
que tienen un mayor alcance, porque nuestra expectativa de llegar a ese futuro es más cercano. Yo creo que por eso sería importante también un poco de la mano la realidad y la religión. La religión más bien en el aspecto filosófico de que hubiese algo que nos encamine hacia un propósito de vida, porque ya si supongamos que vivimos mucho, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Entonces tal vez hallar un poco de paz con esa pregunta existencial. Y en el tema de la realidad es que siendo seres que puedan vivir más tiempo del que teníamos planeado, pues significa que ya hemos llegado a un nivel de modificaciones a lo que eran nuestras expectativas, y entender nuestro entorno ya nos permitiría crear una sociedad un poco más cohesiva. Muchas gracias por tu explicación, Fernán. Y es que, a decir verdad, es muy cierto lo que dice cada uno de ustedes, ¿no? Para complementar, ya al final, porque ahora vamos a escuchar a Alberto, pues ya daré igual mi punto de vista. Adelante, Alberto, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, a mí me gustaría dar antes el concepto de ciencia, que es uno de los 4 conceptos que estamos manejando. Que en este caso, ciencia es el conjunto de conocimientos de diferentes ramas del saber del ser humano. Ahora, hablando específicamente de ciencia, ¿por qué es importante? Porque es algo que está inherente, es independiente de la perspectiva humana. Como una frase que yo escuché una vez, tú no puedes decir que crees o no crees en la ciencia, porque no es una creencia, es algo que está ahí. Podrás no estar de acuerdo o podrás estar de acuerdo, pero al final, independientemente de eso, está ahí. Y ya hablando de manera general de los 4 conceptos, que pues repito son ciencia, religión, realidad e inteligencia emocional, de manera un poco parecida a lo que comentaba mi compañero Edgar. Cada uno, por así decirlo, está enfocado a un área diferente del ser humano. Entonces, cada uno abarca un aspecto diferente. Por ejemplo, la ciencia es más el ámbito racional, el ámbito relacionado al desarrollo tecnológico, la religión en la parte espiritual, la inteligencia emocional, la parte personal, la parte también social, porque también tiene que ver con, no solo con nuestras emociones, sino con las de los demás. Y la parte de realidad, pues igual está un poco relacionado quizás a esta parte de, o sea, igual depende de la perspectiva que tengamos, puede estar relacionada a la parte existencialista, a la parte espiritual, a la parte científica, a la racional. Entonces, cada uno complementa al ser humano desde un aspecto diferente. Claro, muchas gracias, Alberto, por tu opinión. Pues ya a manera muy general y abarcando estos pues 4 conceptos que nosotros como primer equipo hemos desarrollado, vemos que cada uno tiene la relación y cada uno, también hablando de manera muy general, ayuda al desarrollo de pues este posible debate, ¿no? Esta posible actividad que se va a ir pues dando más adelante. Ahora vamos a escuchar al siguiente equipo y vamos a presentar también las palabras y conceptos que han elegido, justificando el porqué de cada uno. Vamos a darle la palabra a Sara. Adelante, Sara, te escuchamos. Bueno, nuestros 4 conceptos que elegimos son el colectivismo, identidad, y en cierta forma también coincidimos con ustedes en la parte de religión y realidad. Me gustaría a mí hablar un poco más sobre el colectivismo, porque siento yo que es el que más me llamó la atención. Y aunque todos son importantes, me gustaría como que primero definir cada concepto, ¿no? Y igual mis compañeros van a definir otros conceptos, claro. El colectivismo, más que nada, es como es un principio social de las personas, ¿no? Y habla más que nada sobre la actividad conjunta de los seres humanos, ¿no? Habla sobre cómo los seres humanos, pues nacimos pues prácticamente nacimos para ser un grupo. Desde la época antigua, desde la edad de piedra, siempre los seres humanos siempre se han pues juntado en grupos y siempre han estado juntos, por eso formaron ciudades, por eso forman naciones y todo eso. Entonces, el ser humano
al ser un ser social, pues yo creo que el agruparse como tal es algo muy fundamental para la vida, ya que pues aparte de que nos brinda muchos beneficios, claro, pues nos sirve de apoyo y ese es mi argumento. Muchas gracias, Sara. Muy puntual tu definición. Ahora vamos a darle la palabra al compañero Ricardo. Buenas tardes o noches. Bueno, en mi caso, pues donde me gustaría apoyar es en cuanto a la realidad, que es, como ya dijo mi compañera, uno de los dos conceptos en los que coincidimos. En cuanto a la realidad, bueno, pues, ¿qué podemos mencionar? Algo que no entre en cuanto a lo filosófico y en cuanto a la ciencia que ya existe, ya todo está contemplado. Y obviamente las tantas cosas que desconocemos, pues sabemos que realmente existe y se desarrolla, así como que se contiene en sí mismo su propia esencia y sus propias leyes, que como bien sabemos, hay algunas que, si bien hemos tratado de explicar con ciencia, al final no termina de ser todo, pues, creado por nosotros. O sea, claro, existen las leyes del universo, pero nosotros lo interpretamos de una forma. Tal vez ni siquiera ocurre de esa forma, pero es algo que nosotros mismos le estamos dando una interpretación. Y el simple hecho de querer ir más allá de lo que ya está establecido es algo que ¿por qué lo consideramos tan importante? El simple hecho también, por ejemplo, que ahí se relaciona tanto la ciencia como la filosofía. La filosofía para ir a no solo quedarnos con lo establecido con la ciencia y lo que ya definimos, sino siempre ir más allá de lo establecido. En este caso, pues de la realidad que conocemos y desconocemos. Bien, de acuerdo, muchas gracias, Ricardo. Bueno, al menos a mí me ha parecido que se han ido desarrollando adecuadamente, pero ahora vamos a darle la palabra a Manuel. Adelante, Manuel, te escuchamos. Bueno, espero que me escuchen bien, ya que, bueno, pues yo les voy a hablar de- ¿Sí me escuchan bien, verdad? Algo medio cortado. Yo no escuché Según esa la colección que los caracteriza, bueno, pues lo que entiendo, pues, es que de las características propias personas que tiene en sí misma en relación a eso de, principalmente es pues meramente individual y individualización o el resto de otras personas. Y por otro lado, pues también ofrece la posibilidad de pertenecer a un grupo colectivo en sí, pues que se considere decisivo para la formación de según las culturas y el periodo histórico en el que va a pertenecer la persona. Muchas gracias, Manuel. A pesar de que estamos experimentando fallas técnicas debido al clima, podemos escuchar, por lo que decía Manuel, que el colectivismo igual está presente actual, ¿no? Entonces se ve que ha tenido el origen y cómo se ha ido desarrollando en cada una de pues, estas civilizaciones, tanto en la historia y demás. Eso es a manera de rescate de la opinión que da Manuel. Y ahora vamos a escuchar a Andrea. Andrea, adelante. Un momento, ¿ya se escucha bien? Ok, yo creo que completando un poquito de lo que decía mi compañero Manuel, que está en el mismo grupo que yo,
creo que hablaba un poquito también de la identidad. Entonces, para definir el concepto, se podría decir que en las ciencias sociales la identidad vendría siendo, pues en términos generales, la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos. Eso era lo que más o menos estaba comentando Manuel, lo de la pertenencia en grupos, porque si tú sabes lo que te gusta o te conoces, entonces ya vas eligiendo un poquito con quiénes vas a convivir o con quiénes te vas a desarrollar, ¿no? El rasgo que se considera decisivo para la formación de la identidad cambia según las culturas y periodos históricos, ¿no? Se puede observar que en ciertas, pues, culturas o grupos se cierran a que, pues, prácticamente todos tienen o pretenden que todos tengan la misma identidad, pero hasta cierto punto, aunque en su misma comunidad o grupo, manejen las mismas reglas o los mismos las mismas ideas, aún así tienen su parte individual, ¿no? O sea, sí están de acuerdo o las manejan, pero lo interpretan diferente debido a que, pues, su individualidad, ¿no? O sea, su criterio propio y cosas así. Entonces es importante un poco definir nuestra identidad para saber qué es, o sea, quiénes somos y qué es lo que queremos y así, o pues conseguirlo. Por eso es uno de los conceptos que mi equipo eligió para decir que es importante en la vida en general, ¿no? Sí, por supuesto, y debido a esta definición de identidad que nos mencionas, es que seguimos viendo que cada uno y cada una va desarrollando diferentes conceptos desde cada una de las perspectivas. Valente, ¿te gustaría agregar algo? Sí, 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 o sea, como para complementar lo que ya dijeron mis compañeros, pues creo que el concepto de colectivismo es particularmente importante porque pues de manera histórica más o menos las organizaciones colectivas siempre han sido pues las que le hacen frente al poder hegemónico, ¿no? Entonces, o sea, si ahorita estamos pues más o menos enfrentándonos a problemas como la desigualdad, el cambio climático, por el modelo económico que tenemos, pues las herramientas que tenemos, las herramientas más efectivas para luchar contra eso son lo que siempre han sido, ¿no? La organización colectiva, los sindicatos de trabajadores, las comunas, las cooperativas. Entonces, pues creo que estamos en un punto donde es como, pues bastante importante que volvamos a volver a formar ese tipo de lazos que se han ido, que los han ido deteriorando con las décadas. Y parte de esa formación pues tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Porque más o menos el identificarnos como seres de un mismo grupo es lo que nos permite funcionar como colectivo. Entonces, pues, ¿qué somos, no? Somos trabajadores, somos lo negro, lo queer, lo trans, todas estas disidencias como que se pueden juntar debido a que tienen esa identidad colectiva, debido a que se dan cuenta que comparten cierta opresión en común. Muchas gracias, Valente, por tu aportación. Vamos a escuchar ahora a Andrea. Adelante, Andrea. Sí, solo para abarcar el último concepto de nuestro equipo, porque nos falta uno, que es uno donde también coincidimos con el equipo contrario, que viene siendo la religión, ¿no? Y prácticamente nosotros lo tomamos como que es importante debido a que, pues creo que hasta cierto punto todos como que necesitamos basarnos en algo o creer en algo superior a nosotros o a todos, ¿no? Entonces, pues, o sea, la religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas con cosmovisiones, éticos, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales, ¿no? Entonces es, como mencionaba, algo que nosotros tenemos, bueno, no sé, a la mayoría como que cree, o sea, necesita creer en algo, ¿no? Necesita seguir algo o, no sé, basarse de algo. Entonces, por eso nosotros también lo tomamos en cuenta como
Ustedes. Muchas gracias. No me queda más que agradecer a todos y a todas por sus opiniones, por ese intercambio de ideas que está diversificando pues la plática y también la está haciendo crecer. Vemos, esta fue la primera ronda en donde cada equipo, reitero, la idea de exposición en cuanto a sus conceptos y desarrollo de los mismos. Sin embargo, ahora vamos a pasar a una segunda ronda en donde podemos ver que cada equipo tiene conceptos relacionados al equipo anterior. Y esto se debe a que vamos a empezar el desarrollo de un debate en cuanto a cada concepto. Andrea, tienes la mano arriba, no sé si tienes una opinión. No, se me olvidó bajarla, disculpe. No te preocupes. Entonces, hablando nuevamente de este debate a desarrollar, ¿a quién le gustaría iniciar en cuanto a estos conceptos relacionados? Adelante, Edgar, te escuchamos. Bueno, yo me quiero centrar más no en los relacionados, sino en los que no compartimos, ¿no? Tenemos 4, 2 los compartimos, los que no vendría siendo ciencia e inteligencia emocional con respecto a identidad y colectivismo. Y más que nada aquí yo me quiero centrar en por qué escogimos por qué escogimos uno por encima de otro, en donde creo que se puede relacionar muy bien cada uno. Entonces, primero, por una parte, está inteligencia emocional, que se pondría arriba de identidad. Y el motivo de o el motivo por el cual no pusimos identidad y sí inteligencia emocional, vendría siendo el que para tú poder pertenecer a algo, sentirte perteneciente a algo, pues dentro de eso primero hay que conocerse a uno mismo, hay que saber cómo puedes manejar ciertas situaciones, las emociones que uno debe llevar, conocerse y saber manejar este tipo de sentimientos que uno tiene y sus gustos mismos, para posteriormente ya poder sentirse identificado a cierto grupo. Entonces es el motivo por el que primero se puso inteligencia emocional antes que identidad. Y como parte del otro, el por qué se escogió ciencia antes de colectivismo, pues aquí es más como centrarse en un aspecto de llegar a alguna solución en algún problema que se tenga. Si se tiene algún problema social o por ejemplo, creo que se mencionó climático o algo así, si bien como sociedad unos deben estar juntos para apoyarse y así resolver lo que uno quiere, para resolver ciertos aspectos muy en específico, no se podría hacer nada si no se tiene como base a la ciencia. Por ejemplo, si nos vamos con el cambio climático, por más que nosotros querramos hacer algo como conjunto, si no conocemos cómo lograrlo, que pues aquí entra así la ciencia, pues no se podría. Entonces son en cuestiones más específicas donde para lograr algo como conjunto no basta estar juntos, sino conocer y usar a la ciencia como medio para lograrlo. Entonces esa sería mi aportación. Muchas gracias, Edgar. Y ahora que lo defines, ya vamos viendo cómo se va desarrollando y qué concepto también desde nuestra perspectiva vamos tal vez abundando o indagando más en él. Alberto, te escuchamos. Sí, gracias. Yo quisiera comentar algo sobre lo último que se comentó acerca del tema de religión. Que si bien yo estoy de acuerdo con el hecho de que la religión es importante en la sociedad y en la vida y que tiene un gran impacto, sin embargo, difiere un poco con algunas cosas que se comentaron, más que nada con el hecho de que es necesario una creencia para todas las personas, porque creo que eso sería generalizar demasiado, que tal vez podemos decir que una gran parte o la mayoría, sin embargo, hay personas que no necesitan una creencia porque existe el ateísmo. Y sobre todo quiero comentar que creo que hay una pequeña confusión respecto a como que pensar que religión y creencia son lo mismo, que si bien van de la mano, tú puedes tener una creencia fuera de alguna religión, que de hecho, si no estoy mal, eh, así es como nos referimos al término a la definición de agnosticismo. O sea, la religión es como más la parte estructural, sistemática, que tiene que ver con una creencia, pero no necesariamente la creencia tiene que estar dentro de una religión. Entonces creo que sí es importante
separar estas dos cosas. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Tu opinión también nos ayuda a tener otras perspectivas. Adelante, Fernando, te escuchamos. Sí, bueno, yo quisiera argumentar un poco acerca de por qué nosotros escogimos unos temas respecto al otro equipo. Entonces, una de mis críticas al colectivismo es que, como mencionaban, sí es importante la lucha de los trabajadores, la unión de estos, la de grupos marginados y que se rebelen ante el sistema. El problema es que creo que antes de llegar a este punto, es más relevante hablar de la ciencia en términos de eficientizar aspectos como el de la creación de ropa, la creación de alimentos, la manufactura de cosas o elementos muy importantes para la subsistencia. Y una vez que ya se tengan los medios de producción para satisfacer la demanda de las personas, entonces podemos empezar a hablar de colectivismo. Pero antes tendríamos que tener todo cumplido, toda esa cadena de producción, para ahora sí adueñarnos de ella. Pero si nos adueñamos todos de un sistema, el cual de momento no es lo suficientemente eficiente, entonces no estaríamos llegando realmente a nada, solo estaríamos en un círculo. No que no sea importante el colectivismo, pero yo creo que antes tenemos que hacer cambios que no necesariamente sean como lo han planteado. Y por otra parte, igual creo que en religión voy a hacer un énfasis, y es que mencionan que es importante tener una serie de creencias para la creación de sistemas morales. Yo creo que la moralidad no está relacionada con el ejercicio de una religión o de la estructuración de la misma. Hay toda una rama de la filosofía que nos permitiría tener esto. Entonces yo creo que sí es un tema importante hablar acerca de religión, pero más bien relacionado en el por qué creemos lo que creemos. Muchas gracias, Fernán. Ahora vamos a escuchar a Valente. Adelante, Valente. Sí, pues bueno, con lo que dice Fernán, pues bueno, en primer el colectivismo no es lo mismo que el comunismo. O sea, la acción colectiva puede ser algo tan sencillo como hacer un negocio con un modelo cooperativo en vez de como, ya saben, un negocio normal. Puede ser hacer una unión de trabajadores con tus compas que trabajan en una empresa. Pero incluso dentro del marco como que estás poniendo, pues sí, indeed, Marx dice que el comunismo solo puede darse en una sociedad como post-industrializada cuando ya se produzca suficiente para satisfacer las necesidades de las personas. El rollo es que al menos en los países industrializados y en los países en vías de desarrollo, ese momento ya llegó. O sea, si tú checas, por ejemplo, el PIB per cápita en Cuba, es menor que en México, ¿no? Y pueden darle alimentos, servicios de salud y hogar a casi toda su población. Entonces, realmente para este país y para muchos países del mundo, la realidad en la que estamos viviendo ahorita, como pues ya podemos hablar de que ya existe suficiente abundancia para cumplir las necesidades de la población. No estamos hablando de Níger, no estamos hablando de, no sé, Papúa Nueva Guinea, y ahí sí son esos los países donde puedes decir que tenemos que hablar de un aumento de la productividad, antes de la colectivización de los medios de producción. Pero quitando esos, pues esa es una realidad que ya puede ocurrir, al menos desde una perspectiva de la cantidad de recursos disponibles en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro. Muchas gracias, Valente, por tu opinión. Ahora vas a escuchar a Sara. Adelante, Sara. Bueno, sí, referente a lo que mencionaba el otro equipo, respecto a lo que mencionaba el compañero Edgar sobre la identidad, que hablaba sobre la inteligencia emocional, que para haber una identidad tiene que haber una inteligencia emocional, no necesariamente tiene que ser así. Como un poco, relacionándolo un poco con el colectivismo, o sea, tú cuando eres parte de un grupo, adaptas y tomas la identidad del grupo. Entonces, respecto a lo de inteligencia emocional, sí es cierto que la inteligencia emocional es importante para conocerse a uno mismo, pero no necesariamente necesitas tener inteligencia emocional para tener una identidad, ya que, por ejemplo, hay muchas personas que padecen trastornos de personalidad que pueden, por ejemplo, los
los que son, que tienen psicopatías, que no tienen la empatía o no tienen la inteligencia emocional para comprender las emociones de los demás y tampoco saben, o sea, no tienen, bueno, básicamente no tienen la inteligencia emocional adecuada y aún así ellos pueden tener una identidad propia. Por ejemplo, yendo un poco extremista, disculpen, por ejemplo, los asesinos seriales que tienen alguna psicopatía, al momento de realizar sus crímenes, dejan su identidad marcada en el crimen, como por ejemplo puede ser dentro de sus firmas. Por ejemplo, los asesinos seriales usualmente utilizan firmas para dejar su identidad porque ellos les interesa que sean reconocidos. Entonces, pues como dije, no necesariamente tiene que ser así. Y hablando de que mencionó también de la ciencia, de que necesita ser medio como para desarrollarse, o sea, las personas. Siento que la ciencia como tal es un poco, puede ser un poco subjetiva y objetiva en cierta forma, porque, por ejemplo, antes en el positivismo se creía que la ciencia era objetiva, de que tiene que ser así, solo hay un único resultado y este es el resultado, no hay otro. Pero con el tiempo se ha demostrado que la ciencia puede ser subjetiva. Por ejemplo, en la psicología, las personas, o sea, todo el mundo diría, bueno, estudiar la mente es algo subjetivo, ¿no? ¿Cómo la psicología va a ser una ciencia, ¿no? Entonces, eso se ha demostrado que no necesariamente tiene que ser así. La psicología es una ciencia porque también, o sea, en cierto sí es subjetiva, pero también es objetiva, o sea, tiene ambos. Entonces, yo creo que se necesita una complementación entre varias cosas, como para decir que solamente la ciencia es el medio para desarrollarse. Hay muchos factores que pueden ser los que influyan. Gracias. Muchas gracias, Aura. Ahora vamos a escuchar a Ricardo. Adelante, Ricardo. Bueno, quiero complementar algo de lo que dijo mi compañera y precisamente también respecto al punto que mencionó mi compañero Edgar. Y es que, claro, puedes necesitar, como mencionaste, que uno no se identifica a uno mismo hasta, no, perdón, que antes de, que no es necesariamente, pues, como que fundamental el reunirse con gente para identificarse a uno mismo, sino que empieza, valga la redundancia, desde uno. Pero ahí sí yo te puedo refutar. Y es que precisamente uno se conoce a uno mismo como pues por medio de las demás personas. Es cuando, por ejemplo, el típico de cuando empiezas en la escuela o con los amigos, ok, ¿dónde vas a encajar? Es, pues, generalmente en las primeras veces vas con quien crees que te va a caer mejor, pero uno comienza, no sé, puede llegar la ocasión en que uno moldea sus gustos con tal de encajar, pero ahí pues significa que no te estás conociendo a ti mismo, sino es que, ok, esto no me está gustando mucho, pero lo sé gracias a que conviví con esas personas. Y no es así que conviví con ellos que me doy cuenta que eso no es lo que me gusta, sino ya convivo con otras personas. Ok, estas sí comparten mis gustos. Esto es ya como me define como soy yo como persona. Y es ahí donde considero que es importante también el factor del colectivismo, precisamente, donde pues dependiendo de cómo te juntes con otras personas, es cuando ya se puede definir la identidad de uno mismo. Gracias. Ok, muchas gracias, Ricardo. Gracias, Sara. Ambas, pues, opiniones complementan una de la otra y también nos ayudan, pues, nuevamente a tener esta nueva perspectiva. El tiempo queda abierto para escuchar comentarios, si hay algún comentario más. De no ser así, estaríamos pasando a responder unas preguntas de manera individual. Pero primero me gustaría dejar este tiempo a ver si a alguien le gustaría comentar o bien dar una... Adelante, Edgar, te escuchamos. Sí, era para como contestar, ¿no? A lo que se me plantea. Entonces, por ejemplo, decían, si lo dije mal, pues, corríjame,
que primero, o bueno, no era necesario la inteligencia emocional para poder pertenecer a una identidad o tener una identidad propia, ¿no? Respecto a algo, lo cual pues sí, está en lo correcto. Pero yo me enfocaba más al hecho de, como tú lo mencionas, Ricardo, de, ok, yo me siento identificado con este grupo de personas y yo me quedo ahí. Y entonces tú planteas que si yo realmente me estoy moldeando para pertenecer, no me estoy conociendo. Entonces, yo me refería era que necesitas tener la inteligencia emocional adecuada para poder decidir o discernir si estoy con este grupo de personas porque realmente quiero, porque me siento seguro con ellos o por qué motivo. Entonces yo me refería más a ese planteamiento de primero la inteligencia emocional para poder discernir el por qué estás con un grupo de personas y ya luego poder como plantarte y decir definitivamente estoy acá. Y luego con respecto a lo de la ciencia, si no, no me explico. Me enfocaba más a aspectos muy radicales, tal vez, como a cosas más que afectan a la población en general, no tanto a prácticas sociales, sino cuestiones muy radicales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? O, por ejemplo, se está acabando el suministro de agua, o hay escasez de alimentos, o ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que algo social no podría lograrse y se necesita usar la ciencia para alcanzar el fin. Creo que ahí sí no me expliqué bien, pero me refería más a ese tipo de cosas, que aspectos que afectan a la humanidad de forma pues, constante o contundente, que sin la ciencia no podría ser resuelto. Y creo que ya, sí, es eso. Creo que no me había detenido de explicarlo bien. Muchísimas gracias, Edgar. Vamos a escuchar al compañero Fernán y luego le vamos a dar la palabra a Sara y ya para terminar a Alberto. Adelante, Fernán. Ok, bueno, ya siendo aquí un poquito abogado del diablo para fomentar un poco más del debate, me llamó la atención dos comentarios. El primero fue que en la identidad el compañero hizo una afirmación y es que nos sirve para conocernos a nosotros mismos. Entonces a eso yo quisiera preguntar, ¿te puedes conocer a ti mismo? Entonces yo creo que ahí estaríamos en un desacuerdo fundamental porque yo creo que no puede ser el observador y el objeto de estudio al mismo tiempo. Entonces, si no puede ser ese el caso, no te puedes conocer a ti mismo realmente. Entonces, hablar de identidad estando tú solamente en, digamos que solo te puedes dar lugar en un grupo cuando los otros te asignan algo. La identidad creo que no, se perdería un poco la argumentación cuando dices que tú te haces, te adueñas del movimiento. Yo creo que una relación inversa, es el grupo te abraza y entonces continúas. Entonces yo creo que ahí cuando hizo ese comentario de que se podía conocerse a uno mismo, yo en eso estaba, yo sí en desacuerdo. Y también había un comentario interesante y es que la ciencia es subjetiva y sí es cierto, ya de por sí, si nosotros somos los observadores de los elementos, ya partimos de un sesgo de decir que un tema es importante o cuáles son las variables importantes, pero aún así yo pensaría que sigue siendo el método más cercano que tenemos para encontrar los progresos en aquellas áreas en las que estamos flaqueando. Por ejemplo, se hizo un comentario acerca de que ya estábamos en los países industrializados, en el punto de poder tener prácticas colectivistas mucho más amplias. Pero yo diría que aún no estamos en ese punto y la ciencia nos podría ayudar en el sentido de que seguimos teniendo crisis de chips. Hasta hace unas 2 semanas tuvieron que abrir por mandato presidencial que trabajasen 24 horas de HL, FedEx y todo ese tipo de empresas para que se pudiese mover toda la cadena de producción. No estamos tan eficientizados como tal vez necesitamos para dar un paso a hablar de una universalidad como realmente sería lo ideal. Entonces, nada más son unas pequeñas argumentaciones de algunos puntos para pues, fomentar el diálogo.
Muchísimas gracias, Fernán. Y claro, totalmente válidas. Ahí ya vi que Valente te va a hacer una réplica de eso, pero primero Sí. vamos a darle lugar ahí a Sara. Sara, adelante, a ver, cuéntanos. Bueno, para meter un poco más los otros temas que casi no se han tocado, referente a la religión, me acuerdo que mi compañero Alberto mencionaba sobre que no era necesario tener una religión para, porque no todos la necesitan, porque pues hay gente que es atea, eso mencionaba. Y mencionaba que la creencia no es necesariamente de la religión estrictamente. Para refutar un poco esa parte, sí es cierto que no todos necesitan religión. Es cierto que hay gente atea, pero eso no quiere decir que la religión no sea necesaria como tal. Me voy más hacia el lado de los beneficios de la religión, ¿no? O sea, referente a que la religión nos ayuda a formar una moral, nos ayuda a formar una ética y nos ayuda a, pues, a involucrar los otros temas y conectarlos, también nos ayuda a formar una identidad, ¿no? Creo que todos los conceptos que mencionábamos están estrechamente relacionados entre todos. Y pues, en general, eh, para hacer un poco más corta mi participación, creo que la religión, este, ay, se me fue la idea, perdonen. No te Perdón. preocupes. Mientras te acuerdas, ¿qué te parece si pasamos con Alberto? Sí, ok, gracias. Primero quisiera complementar un poco lo que comentaba mi compañero Ética acerca de inteligencia emocional, colectivismo e identidad. Sobre de que es verdad de que es necesaria la inteligencia emocional, porque el pertenecer a un grupo no es simplemente de que, ok, aquí hay un grupo de personas que tienen gustos similares a los míos y como me junto con ellos, ya soy parte del grupo, sino que tiene que estar este sentimiento de pertenencia. Y si yo tengo la inteligencia emocional, o sea, yo sé cómo me siento, puedo decir, ok, yo me siento cómodo en este grupo, yo me siento que pertenezco a este grupo. Entonces, creo que si no, o sea, no es como que dejar de lado el colectivismo, sino que es importante, o sea, es como lo que se mencionaba al principio, ¿no? Cada concepto se enfoca en un aspecto diferente y es como un rompecabezas. Tienen que estar todas las piezas para que esté completo. Igual quería comentar acerca del subjetivismo de la ciencia, que yo creo que más que decirlo como subjetivismo, lo diría como flexibilidad. Yo diría que la ciencia es objetiva, pero es abierta. O sea, es como que dice, esto es así, pero estoy abierto a la posibilidad de que se me demuestre que no es así. O sea, no, obviamente no es como que cualquier persona que diga, ok, esto no es así, es como que, ¿por qué no es así? Sino que, pero está abierto a la reinterpretación, al, al reconocimiento de errores y de formular una nueva hipótesis, una nueva teoría, una nueva ley. O sea, es objetiva y por eso mismo es importante para el desarrollo. O sea, es objetiva, se basa en seguir un procedimiento para llegar, pero a la vez es consciente de que se puede equivocar y está abierto a esas equivocaciones. Y pues aprovechando que ya se mencionó un poco lo de religión, pues yo creo que si es necesario o no, depende mucho del individuo. Y si bien sí puede estar relacionado con la identidad, porque sí, o sea, la identidad igual tiene que ver con la parte espiritual. Sin embargo, creo que varía mucho dependiendo de las personas. O sea, justamente por eso mismo, de que cada persona es diferente. O sea, cada persona tiene su individualidad, cada concepto o cada área lo va a ver, va a tener cierta importancia o cierta influencia en diferentes gradientes dependiendo de la persona. Y esto es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ahora sí vamos a darle la palabra a Valente. Adelante, Valente. Sí, bueno, de nuevo, colectivismo no es lo mismo que socialismo.
Es como hay muchas maneras de acción colectiva o de colectivismo que no tienen nada que ver con la toma de los medios de producción. Entonces, si podemos dejar de equiparar esas dos cosas que no son iguales, lo agradecería. Este, y en segunda, pues de todos modos, sí hubo COVID, sí hubo una crisis de como digamos, satisfacer ciertas necesidades, pero eso no fue como porque no tengamos los medios, O sea, claro que podemos ser más eficientes en algún punto, pero como una crisis a nivel global, pues nos va a afectar independientemente de qué sistema organizacional tenemos. Y si te pones a investigar, como que varios de los países que tuvieron mejor respuesta a, a la pandemia del COVID fueron, por ejemplo, Vietnam, fueron, por ejemplo, Cuba, que tiene una tasa de vacunación, que tienen, en primera tienen su propia vacuna, se están exportando, y en segunda tienen una tasa de vacunación mucho más alta que México. Entonces es como, y además no solo dije países industrializados, también dije países en vías de desarrollo, dígase, por ejemplo, México, dígase, por ejemplo, Brasil, que ya todos ellos, lo puedes checar, tienen suficientes recursos para satisfacer las necesidades básicas de la población, definidas como salud, educación, alimento y vivienda, al menos. Y es como, o sea, no puedes discutir con eso porque es un hecho, porque hay países que tienen menos recursos por habitante y lo hacen. Entonces, como, pues sí. Gracias. Muchas gracias, Valente. Entonces vamos a ya cerrando con estas ideas, opiniones y también puntos de vista, así como perspectivas. Y claro, si nadie más tiene algo que agregar, porque no me gustaría como que se queden con las ganas. ¿Nadie más? Nadie, correcto. Pudiera Entonces vamos a pasar. comentar algo que Dime. se me ocurrió justo ahorita. Más que nada complementando lo que hablaba de religión, que creo que ver la importancia de la religión se debería ver más a un nivel social, a un nivel general, que a un nivel individual, a un nivel de colectivo, de sociedad, que a nivel personal. Eso quería comentar que ahorita se me ocurrió. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Bien, y ahora vamos a pasar ya a manera de cierre y conclusión de la actividad con preguntas que se van a responder, que, claro, desde la perspectiva de cada uno y cada una. La primera es, ¿qué cambió en mi perspectiva con esta actividad? Hay que tener en cuenta que pues igual aportamos, dijimos, tal vez rompimos esquemas, estamos aquí construyendo nuevas definiciones, puntos de vista y demás. Les repito, la primera pregunta es, ¿qué cambió mi perspectiva con esta actividad? La siguiente pregunta es, ¿qué sé ahora que no sabía antes de la actividad? Y la última es, ¿qué aspectos de los mencionados por mis compañeros y compañeras me gustaría incluir en mi visión del mundo? Entonces, no sé si les parece que empecemos con Manuel, luego con Andrea, con Valente, con Alberto, con Sara, con Ricardo, con Edgar y con Fernando. Manuel, ¿estás? Creo, había dicho que lo va a grabar por la parte, que no está funcionando mucho su internet, lamentablemente. Ok. Entonces le vamos a dar el lugar a Andrea. Ok, entonces yo respondiendo a las preguntas, bueno, a la primera es, ¿qué cambió en mi perspectiva con esta actividad? Pues prácticamente sí cambió un poco, quizá mis puntos de vista, quizá más que nada fue como que mal planteamiento de mi parte, porque, o sea, en las réplicas yo sí entendía lo mismo que ellos, pero entonces como que quizás yo en la forma en la que me expresé no lo expresé correctamente. Entonces hay cosas que ya como que supe por qué me entendieron de esa manera y ya cambió un poquito más esa forma en la que me expreso, ¿no?
Pasando a la siguiente, que es que se ahora que no sabía antes de la actividad, pues quizá un poco de que no tomaba en cuenta algunas cosas importantes, ¿no? O sea, no las consideraba tan importantes pues en la vida en general, ¿no? Un poquito abarcando la tercera pregunta, que es qué aspectos de los mencionados por mis compañeros me gustaría incluir en mi visión del mundo, pues vendría siendo la de la inteligencia emocional, que prácticamente viene conectada con esa pregunta, con o sea, la 1 y la 3, como que la siento así como un poquito parecida. Entonces, no le tomaba tanta importancia quizá, o no lo consideraba como algo tan fundamental, pero ahora observo que, o por los argumentos que dieron, quizás sí los incluiría, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Ahora vamos a escuchar a Valente. Adelante, Valente. Sí, pues de las cosas que me gustaría incorporar, pues es más o menos todo, porque como me pareció interesante las como perspectivas que tenían, igual como que creo que pues creo que no se le da el lugar que se le debería dar a la inteligencia emocional, como digamos mm, pues en la vida cotidiana. Este, la verdad no sé qué más decir, perdón. No te preocupes. ¿Te gustaría que yo te repitiera las preguntas o te gustaría Ah, dejar tu sí, sí, comentario? porfa. No, porfa, ¿me las podré repetir? Gracias. Claro. La primera es qué cambió mi perspectiva con esa actividad, que nos mencionabas un poquito qué cambia. La segunda es qué sé ahora que no sabía de esta actividad. No sé si te gustaría contestarla a esta. Pues supongo que, pues ahora sé cómo piensan un poquito los demás, en específico ustedes, porque como que se me hizo como particular que, pues todos son como, pues, todos somos jóvenes, ¿no? Vamos a la universidad y entonces como que se me hizo un poco extraño que la religión fuera como tan importante para todos, porque usualmente como asocio como, pues digamos, a los jóvenes más liberales con un rollo secular, eh, pero pues veo que sigue siendo como bastante importante para algunas personas de la edad. Y ya, gracias. De nada. Ahora te falta una pregunta. Es ¿qué aspectos de los Ya, mencionados ya por regresó a los... internet. Ok, ahora vamos contigo. ¿Qué aspectos de los mencionados por mis compañeros y compañeras me gustaría influir en mi visión? Am, no estoy muy seguro, disculpa, no sé cómo responder esa pregunta. No te preocupes, también es válido. Ahora vamos a pasar con Alberto. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Pasamos contigo. Sí, la Tú primera me es dices. Ujú. cómo cambió mi perspectiva, ¿no? Sí. Yo diría que cambió en que quizás no, la relación que había entre ciertos conceptos o ciertas ideas, que a lo mejor yo estaba equivocado o no lo había visto de la misma manera. Por ejemplo, respecto a identidad y colectivismo, creo que de cierta manera, no completamente contrarias, pero como que sí las vi un poco opuestas, porque en identidad me hace pensar a nivel personal, a nivel individual, y el colectivismo a nivel de grupo. Y como que no me había puesto a pensar en que realmente no son opuestas en sí, sino que están relacionadas de cierta manera. Respecto a qué es lo que no sabía, más que no saber, creo que son cosas que Armón no había tomado en cuenta. Por ejemplo, está estas relaciones que comento y específicamente creo que está en el concepto de realidad, que creo que realmente tal vez es algo que siempre se menciona, ¿no? Como que lo real, algo que siempre tienes en cuenta, pero como que nunca te pones a pensar realmente cuál es el concepto de realidad. Y respecto a qué aportaciones me quisiera llevar, personalmente lo que más llamó la atención fue esto que estuve discutiendo de identidad, colectivismo e inteligencia emocional, que creo que realmente no me había puesto a pensar en
cómo los tres, a pesar de ser diferentes, están estrechamente relacionados y son importantes para el ser humano, tanto a un nivel personal como a un nivel social. Entonces yo creo que me llevaría a esta, por así decirlo, triada de inteligencia emocional, identidad y colectivismo. Muchas gracias, gracias a todos por sus opiniones. Ahora vamos a escuchar a Sara. Sara, adelante. Creo que nuestro compañero Manuel quiere ir primero. Le vamos a dar oportunidad. Ok, adelante, adelante, Manuel. Claro, bueno, pues respondiendo las preguntas de qué me cambió en general, bueno, pues, lo que me gustó más fue lo de la inteligencia emocional, porque pues antes yo pensé, pues la inteligencia emocional significa pues estar motivado y pues tener una autoestima muy alto y aparte de ser un optimismo prácticamente en todo. Y pues eso es algo muy excesivo, pues se complica mucho para las personas ser completamente estar motivado para todo, ya que cada quien es muy diferente en general y pues algunas personas pues bueno pueden utilizar ese concepto pues para ser emocional, para ser completamente emocionalmente inteligente y pues de lo que pienso ahora pues ya de lo que comentan mis compañeros pues tengo porque como explicaron anteriormente se trata de una habilidad para percibir y comprender emociones así como comprender el conocimiento emocional también vienen siendo como la habilidad para regular las emociones, ya que esto va a promover pues un crecimiento emocional y pues lo que me gustaría llevarme respecto al tema fue este tema principalmente lo de la inteligencia emocional. Muchas gracias, Manuel. Ahora sí vamos a escuchar a Sara. Sara, adelante. Sí, claro, bueno, lo que cambié más de mi perspectiva, creo que lo tengo un poco relacionado con la segunda pregunta de qué es lo que aprendí, porque creo que lo que más me llevo es los comentarios que mencionaban nuestros compañeros Fernán y Valente sobre el comunismo, sobre el colectivismo, porque yo o sea, no estoy muy enterada de esos temas sobre el socialismo o sobre eso y pues la verdad sí aprendí bastante de eso y siento que me ayudó a cambiar un poco más mi perspectiva respecto a eso, sobre cómo son esos sistemas. Y lo que me gustaría adoptar, pues me gustó mucho la perspectiva que tuvieron ustedes sobre la parte de la religión y sobre la parte de la ciencia, porque sí siento que estábamos como un poco más de acuerdo en esas partes y pues me gustó. Muchísimas gracias, Sara. Ahora vamos a dar el lugar a Ricardo. Adelante, Ricardo. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que podría decir que es el debate más sano que he tenido, especialmente los que tocan la religión, porque todos, sin excepción de los que he estado, se meten con cosas personales. Empiezan a atacar a los católicos y se empiezan a meter con tu tía religiosa y cosas así. Así que la verdad, lo sentí más parejo y más neutral en cuanto a ambos lados. Y a ver, la segunda pregunta ya se me olvidó. ¿Qué no sabía ahora de la actividad? Bueno, respecto al argumento de Sara, especialmente con respecto a los asesinos seriales y el pensamiento, la verdad, en el aspecto psicológico a mí me interesa demasiado, así que me gustó mucho esa perspectiva, pero creo que también en cuanto a los equipos, las opiniones que más me encantaron fueron precisamente los de Edgar y los de Fernand que, o sea, si bien no podíamos estar contrarios refutando, la verdad al final todos se llegaban a un acuerdo y estaba muy relacionado con los que decíamos entre nosotros.
Y la última pregunta, ¿qué aspectos de los mencionados por mis compañeros me gustaría incluir en mi visión de la vida real? Pues precisamente eso de lo que aprendí hoy con respecto a mantener un equilibrio de todo lo que aprendimos y pues la inteligencia emocional que es un fundamento bastante importante en nuestra vida para tomar en cuenta. Gracias. No. Muchas gracias. Fallas técnicas de mi parte. Ahora vamos a escuchar el comentario de Edgar, ¿les parece? Adelante, Edgar. La primera pregunta era sobre qué cambió mi perspectiva. Yo creo que más que nada en la parte de lo de que estábamos hablando de identidad, de inteligencia emocional, lo que se habló. También yo no había contemplado el hecho de, como bien lo mencionan, lo del asesino serial. Es algo que no pasó por mi mente. Tal vez ese sí sea un aspecto que más o menos cambió. Y creo que esta pregunta se relaciona con la tercera, que es lo de qué aspectos de los mencionados por mis compañeros me gustaría incluir. Entonces yo creo que todo lo que se abarcó hoy de identidad, inteligencia emocional, todo lo que y también un poco de lo de colectivismo, creo que todo lo que se logró discutir es algo que definitivamente me llevo con todo lo que se discutió, todos los pensamientos, todas las formas de verlo, creo que es lo que más me llevo. Y la segunda pregunta era sobre qué sé ahora que antes no sabía. Creo que es igual lo del colectivismo, porque, bueno, la palabra ya la había escuchado antes, pocas veces, pero ajá. Y cada vez que la mencionaban tenía que ver con socialismo, comunismo, cosas más de ese estilo. Y con lo que menciona Valente, yo creo que ya cambia un poco la perspectiva de lo que realmente es. Entonces yo creo que es eso. Muchas gracias, Edgar. Si les parece, ahora vamos a darle lugar a Fernán. Fernán, adelante. Oli, bueno, pues respondiendo a la primera pregunta, que es ¿qué cambió en mi perspectiva con esta actividad y qué aspectos de los mencionados de mis compañeros me gustaría incluir en la visión del mundo? Un momento en el que se habló de la realidad como el estudio de lo que nos rodea, pero tal vez sería una forma alternativa a una tercera forma de entender nuestro lugar en el mundo, más allá de la ciencia y la religión. Entonces, yo creo que de esto me llevo que sea la alternativa en la cual yo puedo estar tal vez reflexionando, un área más en la cual reflexionar, siendo un poco divergente a esta aparente dicotomía. Y también en la segunda pregunta hubo, ¿qué sé ahora que no sabía antes de la actividad? Yo había escuchado que la psicología sí es como tal una ciencia, pero no había terminado de quedar claro cómo iba a ser eso. Posible, digo, una ciencia social tal vez, pero una ciencia. Y hubo un comentario que fue el de la ciencia también es subjetiva, en el que ya hizo clic, donde no están peleados necesariamente los conocimientos. Y ya como último punto, ahora sí que durante el debate fui el Contreras de Valente, no era la intención personal, porque yo opino lo mismo que Valente, y tal vez hice la conversación hacia el comunismo, hacia el socialismo, o otras formas alternativas a la actual de organización, porque me llamó mucho la atención la forma en la que él lo plantea, lo platica, entonces quería explorar un poco más de su punto de vista, pero de todos me llevo su aportación en el tema que expusieron, me gustó cómo lo plantearon. Muchas gracias, Fernán. Y ahora voy yo. Respondiendo la primera pregunta, honestamente, a mí me gustó cómo se dio la plática. La plática trajo nuevas perspectivas y temas que hasta cierto punto nos hicieron cuestionarnos. Si bien o mal, se dio y se desarrolló esta plática de manera pacífica, la función de cada uno se dio correctamente. Yo me voy muy contenta y muy satisfecha de haber hecho este ejercicio que al principio mencionaba. Y también la construcción de ideas que se dio mediante pues este mismo ejercicio, ¿no? Contestando también a la segunda pregunta, y lo que sé, mi perspectiva y entre otras, rescato que lo que no sabía eran muchas partes, como ustedes ya mencionaron, de
esta forma de ver las cosas. Tal vez las tenía, como mencionaba Andrea, pero desde muy mi perspectiva. Entonces yo estaba cerrada a esta parte, ¿no? Entonces, gracias a todas sus opiniones, sus argumentos y demás, pude ir enriqueciendo toda esta parte, que si bien o mal, a pesar de que mi participación no fue muy adentrada como ciertos compañeros, sí puedes, y está yo ahora de ejemplo, que puedes nutrirte de las opiniones que dicen los demás y también construir esta perspectiva tuya. Y ya respondiendo a la tercera, la visión que ya me llevo son esta parte de los límites. Yo pienso que nuevamente lo que he aprendido y lo que deja esta parte es que podemos romper nuestros propios límites para volver a formarlos, ¿no? Y los límites están para eso. Y yo creo que la filosofía se trata principalmente de esto, de compartir ideales y estar en constante plática o en constante movimiento, por decirlo de alguna forma, para poder siempre crecer en este ámbito, ¿no? Y bueno, chicos y chicas, si alguien más tiene algo que decir, adelante, antes de que pasemos al cierre. ¿Nadie, nadie? Pues no me queda nada más que agradecerles a todos y a todas por este tiempo, por haber sacado, pues sabemos que a pesar de nuestros deberes escolares, laborales y entre otros, pudimos sacar este tiempo. Muchas gracias, les agradezco de verdad. Fue un gusto haber conocido a otros chicos y chicas de diferentes equipos, misma clase y demás. Gracias a las nuevas tecnologías lo pudimos hacer. Y nuevamente me siento muy agradecida y muy feliz de volver a ver a mi equipo, que estaba súper antes y ya tenía como que varias semanas que ni siquiera nos hablábamos ni nada, porque pues estábamos estudiando. Pero muchas gracias a todos y a todas. Les agradezco de verdad muchísimo este tiempo. Y pues aquí damos por finalizada la actividad. Gracias.